pues, ópale. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos al Club de Revistas de la sección de Cardiología de la Universidad de Antioquia. El tema de hoy puede que no sea muy atractivo, pero yo pienso que después de que lo reflexionemos, pueden surgir propuestas interesantes, sobre todo para quienes se están formando, porque este es un tema que muy seguramente hay que estudiar y hay que profundizar en el futuro. De manera que es un reto interesante que nos propone hoy el doctor Osvaldo Aguilar, quien va a hacer la discusión, como lo hacemos usualmente, media hora de presentación y luego abrimos la discusión. Y muchísimas gracias por acompañarnos, todos ustedes. Adelante, Osvaldo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Primero que todo, quiero darle las gracias al doctor Carlos José por darme la oportunidad de presentar este artículo, que como él lo dice, es un tema que puede que no sea tan taquillero, pero que ha ido cogiendo auge en la cardiología moderna y vamos a ver que aquí hay muchas cosas del futuro. Le he tratado de dar una perspectiva distinta a la presentación para entender un poco, más como modo de reto personal, para entender un poco los conceptos que nos implica la inteligencia artificial y la verdad yo era o soy uno de los desentendidos de este tema, así que me sirvió muchísimo esta revisión. Vamos a presentar esta publicación que es Electrocardiogramas habilitados por inteligencia artificial para la identificación de pacientes con fracción de eyección baja. Es un ensayo clínico que ellos describen como pragmático y es un ensayo clínico aleatorizado publicado en Nature Medicine, que salió el 6 de mayo del año en curso. Una de las autoras principales es esta doctora, la doctora Xiaoyi Yao, que es una doctora que es especialista en prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, cardióloga y con una alta experiencia en medicina preventiva y de atenciones en bajos niveles de complejidad. Es profesora asociada a investigación de los servicios de salud del Mayo Clinic y la mayoría de su formación ha sido en este centro. Y aquí abajo describo uno de los trabajos en los que participó y en el que ella se basó para llevar a cabo esta publicación. Adicionalmente, a la doctora la acompañan en esta publicación investigadores de reconocimiento mundial, como por ejemplo el doctor Paul Friedman, un cardiólogo electrofisiólogo que hizo mucho énfasis en toda la parte de los electrocardiogramas en esta investigación y que también se acompaña de estos otros doctores que ahondan toda la parte de la inteligencia artificial que se está desarrollando en la Clínica Mayo. Entonces, para iniciar un poquito, quiero empezar con esta frase que es del doctor Howard Gardner, es un psicólogo de Harvard que ganó muchísimos premios con anterioridad porque fue el que describió los distintos tipos de inteligencias que tiene el ser humano. Y él describe para que una computadora nos pueda imitar, tiene que dominar todos los tipos de inteligencia del humano y que esto probablemente pueda ser inalcanzable por las computadoras. En la descripción original del doctor describe que hay 7 tipos de inteligencia y que la capacidad computacional puede llegar hasta el 100% de la mayoría de estas, pero no podría alcanzar todas estas. Sobre todo 100% en la capacidad de lógica matemática, en las visuales espaciales o en las corporales cinéticas podría alcanzar algún valor, pero en la inteligencia interpersonal o en la creatividad, miremos que los porcentajes de la capacidad computacional serían muy bajos. Por esto el humano no podría ser igualado por la inteligencia artificial. ¿Y qué era la inteligencia artificial o cómo se ha definido la inteligencia artificial? Este concepto va a depender de acuerdo al ámbito de estudio en el que nos enfoquemos. Tiene definiciones o conceptos muy heterogéneos, pero lo más importante con lo que nos podemos quedar el día de hoy es que este tipo de inteligencia es la que busca que una máquina o unos dispositivos realicen funciones cognitivas que normalmente hemos asociado a los humanos y cómo pueden llegar a través de este procesamiento, estos dispositivos o estas máquinas, a través del procesamiento de muchísimos datos. Entonces, usualmente se usan de forma indistinta
distintos conceptos de inteligencia artificial, pero que esto es de forma errónea también. La inteligencia artificial la podemos aplicar en 4 categorías principales. Estas 4 categorías son el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, los procesamientos del lenguaje natural y los procesos relacionados con la robótica y el Internet. Aquí en el aprendizaje automático son procesos que analizan datos de entrada, luego optimizan rápidamente esos datos que reciben y generan unos resultados en función de unas variables que vamos a ver más adelante que se le imparten. El aprendizaje profundo son procesos de aprendizaje automático donde el dispositivo simplemente nosotros le damos los datos y ellos a través de una estructura lógica similar a las redes neuronales biológicas pueden tratar de inferir o darnos algunos resultados o algunas variables independientes a los datos que nosotros hubiéramos administrado. Y el procesamiento del lenguaje natural son sistemas de reconocimiento de voz automáticos que ya los conocíamos en medicina y que se han utilizado principalmente para el almacenamiento de datos de historia clínica. Si nosotros vemos en inteligencia artificial, se viene hablando alrededor de 1957, el concepto nació en 1959 ya como una definición propia, pero miren el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Para el año 2020 aparecieron alrededor de 16.748 publicaciones en PubMed y para el año 2021, solo en 4 meses, ya vamos en la mitad de esos datos. Entonces, esto resalta la importancia y la magnitud de la información del conocimiento que estamos adquiriendo en este ámbito. Para conocer un poquito de la inteligencia artificial en medicina, es importante que sepan que hay 10 empresas grandes que tienen todo el automatismo o tienen toda la cobertura de la inteligencia artificial en el mundo. Aquí a la izquierda está el nombre de las empresas que tienen programas de inteligencia artificial basados o aplicados en la medicina y estos son los países que la desarrollaron. Estos datos para el año 2015. Y si nosotros observamos, la principal aplicación de esta inteligencia artificial en medicina para el diagnóstico de enfermedades representa alrededor del 46%, para identificación de medicamentos 27% y para otros como sistemas de monitoreo o creación de conocimiento en medicina representan menos del 10%. ¿Por qué nosotros tenemos la necesidad de analizar datos en primer lugar y por qué hemos tenido que recurrir a este tipo de inteligencia para obtener algún tipo de apoyo o para no ser sobrepasado por la capacidad de recolección de información que tenemos en la actualidad? Entonces, nosotros necesitamos descripción y es proporcionar resúmenes cuantitativos de características que nosotros veamos en un tema en consideración o en un trabajo en particular. También necesitamos predecir y esto, el objetivo que tiene es usar los datos que nosotros obtenemos o los datos que nosotros administramos o inferimos en estos dispositivos con otros datos que estos dispositivos son capaces de darnos, que son los outliers, y estos análisis de predicción van a depender de métodos sofisticados, como desde los que tienen estos dispositivos de inteligencia artificial, hasta análisis más simples, como son los análisis bayesianos que podemos realizar simplemente de forma numérica. Y el objetivo de estos dispositivos va a ser avanzar en el dibujo de unas inferencias causales, para lo cual la capacidad humana no siempre lo logra realizar, sobre todo cuando se manejan magnitudes de datos muy grandes. Entonces, el método de ciencia de datos nos dice que nosotros tenemos desde análisis que van desde análisis de regresión, inferencia bayesiana, inferencia causal, hasta ya cuando empiezan las redes neuronales de la inteligencia artificial. Y aquí destacamos principalmente en medicina el uso de aprendizaje automático, de procesamiento del lenguaje natural, redes neuronales e inteligencia artificial. ¿Cómo se ha aplicado esto a lo largo del tiempo en los servicios de salud? Entonces tenemos que para diagnóstico y tratamiento, apoyo en las decisiones clínicas, para procesamiento y almacenamiento de datos en el desarrollo de ensayos clínicos aleatorizados y controlados,
en la búsqueda y desarrollo de ensayos clínicos de investigación, donde simplemente con los datos que nosotros obtenemos de la inteligencia artificial podemos generar hipótesis o crear conceptos para generar nuevas hipótesis, y también para la aplicación, por ejemplo, de medicina de precisión. Hay otros dispositivos de inteligencia artificial que nos han ayudado simplemente con la generación de apps para los móviles, y que esto nos permita facilitar el contacto con los pacientes, y estas sí son áreas que son mucho más reconocidas por nosotros. Entonces, hasta aquí les resumo más o menos los grandes grupos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial con programas de habilidades que son parecidas a los humanos, el aprendizaje automático, que son algoritmos que tienen capacidad de reconocer patrones sin que sean programados explícitamente para este reconocimiento de patrones, y el aprendizaje profundo, que son más redes neuronales que aprenden tareas complejas de acuerdo a la cantidad de información que nosotros le demos. Entonces, esto se divide, la inteligencia artificial, en una amplia rama de un amplio árbol de decisiones, donde nosotros vamos a tener desde sistema de expertos, donde vamos a necesitar que supervisemos estos datos, hasta sistemas robóticos, donde lo único que necesitamos es hacer una verificación externa de estos. Y de acuerdo a esto, vamos a poder hacer aprendizaje profundo, sistemas supervisados, sistemas no supervisados, y con los procesamientos del lenguaje podríamos, por ejemplo, generar textos, generar traducciones o realizar soluciones de pregunta. En cuanto al aprendizaje automático, nosotros podemos tener aprendizaje automático con supervisión, que simplemente nosotros conocemos las variables que vamos a introducir en los dispositivos, y sin supervisión, donde simplemente esperamos que el dispositivo haga estos análisis de datos y nos pueda dar un resultado. En el aprendizaje con supervisión, la capacidad que tienen estos tipos de dispositivos, por ejemplo, es que un sistema de aprendizaje automático puede analizar 50.000 casos en el tiempo que nosotros podríamos demorar analizando un solo caso. Entonces, esta diferencia de tiempo se podría traducir en salvar vidas, o en que los humanos nos ocupemos en tareas que no sean tan complejas. En los aprendizajes con supervisión, tenemos muchísimos, y aquí tenemos, por ejemplo, lo que hacemos usualmente en los ensayos clínicos controlados: las regresiones lineales, las regresiones logísticas, los análisis bayesianos, y otros múltiples tipos de análisis que se pueden hacer con estos datos. En cuanto a la evaluación de desempeño de la inteligencia automática, esto es más o menos como funcionaría un algoritmo normal. En los humanos nosotros simplemente buscamos verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos negativos, verdaderos negativos, y de acuerdo a esto sacamos errores tipo 1 y tipo 2. Estos algoritmos de inteligencia artificial pues van a utilizar fórmulas que, como pueden ver acá, son un poco más complejas, ya que ellos, además de estos errores de precisión, pueden generar sus propias hipótesis de errores, por lo cual la precisión de los datos arrojados puede ser un poco superior. Y este sería todo el árbol que nosotros podríamos tener con estudios basados en aprendizaje automático. Esto es importante porque el impacto de esto en la medicina es muy grande, y si observamos, esta es una publicación de un foro de salud digital, donde nos dicen cuáles especialidades van a depender de la inteligencia artificial en unos años. Entonces, acá arriba tenemos que las tecnologías digitales tendrán un impacto que no cambiarán su naturaleza, por ejemplo, psiquiatría, neurología, quizás medicina general. Pero acá tenemos especialidades donde las tecnologías van a ocupar gran parte del apoyo a los profesionales, y acá tenemos que muchos de los componentes repetitivos que hagan estos profesionales pueden ser reemplazados por tecnología de tipo inteligencia artificial. Y si aquí observamos, la cardiología se encuentra entre estos dos grupos. O sea, la inteligencia artificial puede reemplazar una parte de las tareas que nosotros ocupamos, y nosotros podemos apoyarnos mucho en estos tipos de herramientas para nuestra práctica clínica diaria. Y es así como se han venido publicando, y estos datos son más específicos de inteligencia artificial en la utilización en cardiología. Y si observamos, de acuerdo a la región, por ejemplo,
En Sudamérica todavía hablamos un poco de Big Data, pero si observamos países como Japón o la China, ya ellos están hablando más de aprendizaje profundo o de aprendizaje automático. Entonces a nosotros todavía nos falta dar este pasito acá. Y esto, aunque es relativamente nuevo y está creciendo, ya se encuentra regulado en Colombia. Esta es una guía del ministerio para evaluar todas las consideraciones éticas de la inteligencia artificial. Aquí las dejo, pues por cuestiones de tiempo no vamos a poder revisarla o revisar a detalles cuáles son los principales aspectos éticos que esto contiene, pero es importante que sepamos que ya esto está regulado por el ministerio. Ahora, si hablamos en qué ámbito se está estudiando esto, lo que observamos es que de acuerdo al crecimiento que va teniendo, vamos teniendo mayor información en distintos campos. Por ejemplo, para los años 2019, esto es en la región de Europa, principalmente en España, observábamos que las principales apoyos de inteligencia artificial en medicina estaban dados principalmente en análisis de electrocardiografía y de imágenes cardíacas, pero también habían estudios en cardiopatías isquémicas y detección de arritmias. Esta es una publicación del Congreso Europeo 2021 de Cuidado Cardiovascular Agudo, donde esperan que para 2023 la parte cardiovascular comprenda el mayor porcentaje de uso de inteligencia artificial en medicina. Y este sería más o menos el resumen del arco histórico de lo que nosotros hemos presenciado en el crecimiento de la inteligencia artificial. Y pasamos desde las primeras métodos diagnósticos que teníamos hasta un análisis de inteligencia artificial, donde podemos tener simplemente con el procesamiento de datos por un dispositivo información en la ayuda diagnóstica. Ya esto ha sido probado, esto es un estado del arte para cómo son los métodos de análisis de interpretación de electrocardiogramas en la interpretación de arritmias y otras anormalidades electrocardiográficas en inteligencia artificial. Esta es una publicación de la Sociedad Europea de Cardiología y lo que nosotros vemos es que por inteligencia artificial se pueden estudiar muchísimos parámetros. Por ejemplo, el centro de la gravedad T, la amplitud de la T con el cambio, el ratio entre la T y la amplitud, y son muchos parámetros que escapan a la valoración usual que nosotros hacemos en medicina a la electrocardiografía. Adicional a esto, estos software contienen muchísima información, algunas publicaciones describen que pueden segmentar el electrocardiograma en más de 500 parámetros, pero obviamente por cuestiones de privacidad y políticas de privacidad, donde estos software cuestan muchísimo dinero, no se divulgan cuáles son todos los análisis que se hacen sobre la onda. Pero si vemos los ejemplos de aplicación en cardiología, ya esto ha demostrado eficiencia en la estratificación de pacientes con falla cardíaca, en el análisis de ecocardiograma, en el análisis de arritmias cardíacas y detección de FA, en la clasificación de la severidad de arteria coronaria o en la detección temprana de falla cardíaca. ¿Cómo se logra esto? Entonces simplemente tenemos 4 fases. La fase de preparación, donde buscamos definir el resultado a predecir, elegimos el algoritmo, un modelo de predicción donde simplemente se cambian las configuras de validación cruzada de estos dispositivos y se calcula la pérdida de daño que pueda tener cada algoritmo. Luego necesitan validación y luego esto se somete a pruebas para ver si ese modelo sí funciona o no funciona. Con esa introducción, pues entonces quiero hablarles del ensayo pragmático. Creo que vamos bien de tiempo porque el ensayo es muy bonito, pero fue muy sencillo en su realización. Entonces, el objetivo, la principal problemática que motivó este estudio es que hasta el 2% de la población general puede presentar una disfunción sinusal asintomática. En Estados Unidos esto puede representar hasta el 7 millones de los americanos y si hablamos de personas mayores de 60 años puede ser hasta el 9%. Y lo importante de esto es que si nosotros encontramos un paciente con disfunción sistólica sintomática, perdón, el tratamiento puede disminuir la mortalidad y reducir la hospitalización. Pero hacer el diagnóstico de esta disfunción sistólica sintomática requiere pruebas costosas y no siempre van a estar disponibles. Teniendo esto en mente, el objetivo de los autores fue conocer si la inteligencia artificial, cuando se integra en flujos de trabajo clínicos de rutina, o sea, en el análisis de nuestra vida diaria,
podríamos hacer un reconocimiento temprano diagnóstico de bajas fracciones de eyecciones basando únicamente en la interpretación de un electrocardiograma. Para esto, el centro de la Mayo Clinic proporcionó los fondos para el estudio, y ellos describen que estos, a pesar de que proporcionaron los fondos, no desempeñaron ningún papel en el diseño del estudio ni en la recopilación y el análisis de los datos. Se validaron en la validación previa de esta publicación, que es el Arbel Trial, donde simplemente validaron un algoritmo de inteligencia artificial que identificó los pacientes que tenían alta probabilidad de tener una fracción de eyección baja de acuerdo a un análisis electrocardiográfico. En esta publicación se habían estudiado casi 45,000 pacientes que tenían ecocardiograma y electrocardiograma, y se les aplicó la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial pudiera detectar cuáles patrones electrocardiográficos predecían una FEBI baja. El estadístico C de esta publicación fue 0.92, con lo cual ellos consideraron que esta era su validación previa. El criterio de valoración principal del estudio fue una FEBI baja recién diagnosticada, definida como una FEBI menor del 50% en los siguientes 90 días, y los análisis de sensibilidad se realizaron utilizando diferentes umbrales para definir FEBI baja, como por ejemplo FEBI 40% o 35%. Todos los demás análisis fueron exploratorios, se consideraron todos, incluso los secundarios, y era como que el dispositivo fuera capaz de inferir que además de la FEBI baja, por ejemplo, hubiera enfermedad valvular o enfermedad isquémica. Y se examinaron adicionalmente la prescripción de medicamentos modificadores de la enfermedad en los pacientes que habían tenido una alarma positiva. Este estudio es muy representativo porque en los criterios de inclusión se aplicó a los médicos de atención primaria de Mayo Clinic, y incluido un solo centro médico académico y las clínicas comunitarias y rurales. Se le daba la información a enfermeras y asistentes médicos que se agrupaban como equipos para que atendían adultos mayores de 18 años, y se incluían pacientes que habían recibido un electrocardiograma por cualquier indicación entre el 5 de agosto del 2019 y el 31 de marzo del 2020. Se excluyeron aquellos pacientes en los que se conocían que tenían FEBI baja, los que tenían historia de falla cardíaca, que fueran menores de edad, y aquellos médicos que atendieran equipos solamente de pediatría. Se excluyeron residentes o los equipos que se encontraban en servicios de atención aguda o de atención de cuidado crítico. El análisis estadístico que ellos utilizaron fue una regresión logística de efectos mixtos para comparar el grupo de intervención con el grupo de control, y en los subgrupos simplemente vieron si los OR eran los mismos en todos los subgrupos, probaban la significancia en el término de interacción agregado al modelo de regresión. Todos los análisis se consideraron exploratorios, efecto que se detectara la FEBI menor a 50% en los siguientes 90 días. Entonces, en la aleatorización ellos encontraron 525 grupos primarios, de los cuales excluyeron 167, y definieron 358 358 clínicos para 122 cuidados de atención, y dividieron esto en 60 cuidados de atención para cada lado, con 181 clínicos en el grupo de intervención y 177 clínicos en el grupo de cuidado usual. ¿Qué significaba ser el grupo de intervención? Y era que el algoritmo se ejecutaba para los dos grupos, pero en el grupo de intervención los médicos o las enfermeras recibían una alerta de que habían detectado inteligencia artificial, electrocardiograma FEBI baja positiva, o sea, les anunciaba que ese paciente podía tener un resultado positivo para encontrarle una fracción de eyección baja en el ecocardiograma. Y el objetivo era mirar si estos médicos o este personal de atención ordenaba los ecocardiogramas y ver si se detectaban más fracciones de eyecciones bajas versus el otro grupo. Finalmente quedaron para el análisis 11.573 pacientes que fueron notificados versus 11.068 pacientes en el grupo que no recibieron ninguna alerta.
Si nosotros comparamos, la característica de los médicos fueron similares en los dos grupos, en los dos brazos de intervención. La edad promedia del personal asistencial fue 45.5 años. Si observamos, la mayoría eran médicos de familia en los dos grupos, 72% eran médicos de familia, medicina interna alrededor de 27% y el resto eran otros profesionales de la atención. De la mayoría de este personal de atención, el 58.6 eran mujeres y el 91% era blanco. En cuanto a la indicación del electrocardiograma, la mayoría fue dolor torácico, con más de 3.000 exámenes indicados por dolor torácico de electrocardiogramas, y los otros fueron simplemente como screening entre la consulta ambulatoria, valoración preoperatoria o episodios cortos de disnea. Esta es la tabla 1 de los resultados ya en el análisis del grupo de pacientes a lo que se les aplicó. Aquí vemos que la edad media de todos fue 60 años, que en la población de edad se encontraban entre 18 y 64 años alrededor del 53% de los casos, que la mayoría eran pacientes de raza blanca, 94% de los casos, y en el historial de antecedentes personales eran muy parecidos tanto el grupo control como el grupo de intervención. En cuanto a la indicación de los estudios, 53% de los estudios tuvieron una indicación de forma ambulatoria. Ahora sí, vamos ya a la interpretación específica de los resultados. En la población general, la población de pacientes que se sometieron a ecocardiografía no fue diferente entre los dos grupos, 18.2 versus 19.2% en el grupo de intervención. Pero si vamos a los pacientes que habían recibido una notificación de inteligencia artificial positiva para ordenarle un ecocardiograma, los médicos recibían una alerta de que les ordenaran este ecocardiograma. Aquí lo que se observa es que hay una mayor proporción de pacientes en el grupo de intervención, 38% en el grupo control versus 49% en el de intervención, que recibieron el estudio diagnóstico. Ahora, de los que eran más probables que tuvieran una notificación de inteligencia artificial y electrocardiograma positivo, eran aquellos pacientes que tenían una edad avanzada, las mujeres, los pacientes que tenían hipertensión, diabetes o infarto previo, o los pacientes que tenían fibrilación auricular, enfermedad valvular o enfermedad renal crónica. Esto es muy bonito porque estos eran los que eran más probables que recibieran una notificación de inteligencia artificial electrocardiograma positivo. Pero si observamos cuáles eran más posibles a recibir un ecocardiograma independientemente de ese análisis, vemos que eran los ancianos, los que tenían historia de hipertensión, los que tenían historia de infarto, los que tenían una FA o enfermedad valvular, o los que el electrocardiograma se le había sido ordenado en el hospital. Pero eran menos probables a recibirlo las mujeres, aunque ellas fueron las que tuvieron mayor porcentaje de notificación positiva de inteligencia artificial. También era menos probable que lo recibieran aquellos que vivían en zonas rurales. Esta es la parte, la publicación o el cuadro más importante que resaltan los autores, y es el análisis de los subgrupos de acuerdo al resultado. Aquí importante es que la intervención aumentó el diagnóstico de fracción de eyección baja en el 1.6 del grupo control versus 2.1 del grupo de intervención, lo que le daba un OR de 1.32 con un intervalo de confianza de 1.08 a 1.61 para una P de 0.07, lo que consideraron positiva. Entre los 1.356 pacientes que tuvieron un resultado positivo o una notificación positiva por inteligencia artificial, la intervención, o sea, que les avisaran a los médicos, mejoró el diagnóstico de FEBI baja en 19.5% versus 14.5% en los que no recibían la notificación. Importante aquí que solamente el 6% de todos los electros estudiados requirió o avisó de una notificación positiva en estos grupos, y que este valor era más significativo en las mujeres, en los pacientes que tenían hipertensión, y sobre todo en aquellos pacientes que esto era más significativo en los pacientes que se encontraban de forma ambulatoria.
En los otros desenlaces que ellos querían ver si podía diagnosticar enfermedad valvular o si había aumento de la medicación de la terapia modificadora de la enfermedad, no se encontró ningún efecto benéfico en cuanto al grupo de intervención. Las principales ventajas que describen los autores es que, aunque se han desarrollado y validado muchos algoritmos de inteligencia artificial para las aplicaciones médicas, muy pocos se han realizado de forma prospectiva en un ensayo controlado y aleatorizado como este. El ensayo demuestra una mayor identificación de fracción de eyección baja y estos pacientes a menudo son asintomáticos y que estos pueden ser infradiagnosticados en su etapa inicial. Y esta publicación representa una oportunidad para identificar y tratar fracciones de eyecciones bajas desde antes, por lo cual podría ser potencialmente beneficiosa en la carga de enfermedad y en la mortalidad. Las principales limitaciones de esta publicación es que solo el 6% de los pacientes tuvieron un resultado positivo por inteligencia artificial, entonces para 22.000 análisis ellos consideraron que era un valor bajo. El impacto dependía de que los médicos que recibieran la notificación ordenaran el ecocardiograma. Y el costo adicional de ecocardiograma en poblaciones que no tengan seguro, esto es un problema principalmente en Estados Unidos, puede evitar que los pacientes accedieran al estudio ecocardiográfico aunque los médicos se lo pudieran prescribir. El estudio no se diseñó para determinar el impacto clínico a largo plazo, y por eso esta ventaja de reducir mortalidad y hospitalizaciones no puede ser una conclusión de esta publicación. Como conclusión final, debido a que el electrocardiograma es una prueba de bajo costo que se realiza con frecuencia para una variedad de propósitos, los algoritmos basados en inteligencia artificial podrían potencialmente mejorar el diagnóstico temprano y el tratamiento de condiciones que, aunque sean asintomáticas, pueden tener tratamientos efectivos que reduzcan la carga de mortalidad. Como mensajes finales, la adopción de nuevas tecnologías en medicina genera todo tipo de temores como lo ha generado en el pasado. La inteligencia artificial masificará muchos exámenes y analizará, pero ante la duda, nosotros los humanos seguiremos siendo el gol estándar. Y en los siguientes años, algunas actividades que realizamos en la actualidad serán automatizadas 100% por algoritmos y nosotros podemos dedicarnos a actividades que aporten mayor valor. Esta reflexión de Einstein: las computadoras son increíblemente rápidas, precisas, pero estúpidas, y los humanos somos increíblemente lentos, imprecisos y brillantes. Juntos podemos ser poderosos más allá de la imaginación. Muchísimas gracias. Lindísima presentación. Muchísimas gracias, Osvaldo. Queda abierta la discusión. Hoy tenemos en el auditorio personas que trabajan en inteligencia artificial y que nos honran con su presencia. El doctor Alejandro Hernández, internista de la IPS universitaria, que ha hecho sus pinitos en inteligencia artificial, y sé que el doctor Emanuel Salinas, desde Canadá, eh, está haciendo su posgrado o su postdoctorado en radiología y viene trabajando igualmente en inteligencia artificial, de manera que tendremos seguramente comentarios y observaciones muy valiosas. Queda abierta la discusión. Si alguno de ustedes quiere hacer un comentario, hacer una pregunta al doctor Osvaldo, cualquiera de ustedes pueden hacer alguna intervención. El doctor Alejandro Hernández, tienes el micrófono disponible, Alejandro. Adelante. Doctor Osvaldo, doctor Carlos José, muchas gracias por abrir un espacio para este tipo de artículos y de literatura. Como dijo el doctor Osvaldo, al final, pues realmente somos a veces muy escépticos con este tipo de literatura, pero a medida que van saliendo los ensayos clínicos, pues yo creo que vamos a empezar a aprender un poco sobre este tema que es muy apasionante. Pues lo primero, todo parte pues de la presentación del artículo previo en el que ellos desarrollaron el algoritmo. Ellos hicieron, si quieres Osvaldo, te puedes volver a la diapositiva donde presentas la red neuronal. Al principio que hiciste, pues que pusiste lo de la red neuronal, para yo pues mostrar, es que ellos lo que hacen ahí es como crear se llama una red neuronal convolucional. Esa red neuronal convolucional, esa. Entonces, si ustedes ven, la primera donde dice input layer, ¿cierto? Esos son los datos que toma la red. Entonces, ¿qué toma la red? Toma una matriz, sí, así como cuando uno está viendo pues como álgebra de matrices, y ellos lo que hacen es el electrocardiograma, lo convierten en números, y esos números es una matriz que tiene, 12 columnas, que son las 12 derivaciones,
y tiene 5.000 parámetros esa matriz. 5.000 por cada 10 segundos de duración de un electrocardiograma de 500 Hz. Y lo dividen en segmentos de 2 segundos. Entonces imagínense 5.000 datos por cada electrocardiograma que toma la red neuronal, y ahí ellos entrenan es como que se aprenda los parámetros de los electrocardiogramas de 27.000 electrocardiogramas. O sea, 27.000 electrocardiogramas que tienen una matriz de 12 por 5.000. Entrenan eso, ¿cierto? Y hacen que se aprenda los datos de esos electrocardiogramas, y ahí empiezan a mirar el output layer que ellos ponen ahí. Ellos ponen una output layer que si es fracción de eyección menor del 35 o mayor del 35. Y en el artículo, pues, que ellos donde desarrollan el algoritmo, dicen que también ponen otra capa adicional al output layer donde para sacar la probabilidad en términos de 0 a 1, qué tan probable es que tenga, pues, menos de 35 o más de 35. Entonces, ese es el algoritmo inicial que ellos desarrollaron. Y de ahí es donde lo probaron en el ensayo clínico, que me llama mucho la atención, que ese ensayo clínico no tiene al paciente como sujeto o participante del ensayo clínico, sino que son los clínicos que están enfrentados a los pacientes, los que se les hace una asignación aleatoria. Lo que me parece muy interesante, porque lo que están probando es un flujograma clínico de un enfoque de un paciente en atención primaria. Que veo yo, pues, algunas explicaciones sobre por qué posiblemente algunos de esos tipos de pacientes no les dio. Es porque el entrenamiento de esta red se da con electrocardiogramas hospitalarios en la Mayo Clinic. Lo otro es que el otro punto que tengo, pues, como para hablar, es que es el cegamiento. Entonces, este es un ensayo clínico que no está cegado. Entonces, eso es muy interesante porque, como no está cegado, yo considero que eso puede tener, o los que estén en el auditorio pues también me pueden refutar la idea, pero yo considero que puede tener un sesgo de selección, porque a los clínicos a los que se les notifica que el electrocardio, pues que el sistema de inteligencia artificial está teniendo, a través de email, está teniendo pues un resultado positivo, pues son más propensos, o pueden ser más propensos, a enviar la ecocardiograma para definir pues si tiene o no tiene una fracción de eyección disminuida. Por lo que hay que tener en cuenta ese sesgo de selección. Este es como el 6º ensayo clínico que publican con sistemas de inteligencia artificial, pero creo que es el primero, ya el doctor Carlos José me corregirá, que publican pues como ensayo clínico de electrocardiografía. Entonces, que en otros ensayos clínicos que han publicado han sido en gastroenterología llamativamente. Entonces es en colonoscopia, y lo que hacen es que entrenan una red de estas para poder tratar de identificar pólipos en la colonoscopia. Pero muy interesante que los gastroenterólogos lo que hacen para hacer un cegamiento con inteligencia artificial es que en el grupo control desarrollan otro algoritmo para que aleatoriamente el sistema les muestre algún lado dentro de la colonoscopia, y que sea el clínico el que decida si toma o no toma la biopsia. Hubiese sido muy interesante si los doctores hubiesen cegado este ensayo clínico para, no sé, enviar una notificación y definir si el clínico toma o no toma la decisión. Entonces sería pues muy interesante esa parte. Lo otro es que, pues, no sé, como el doctor Carlos José Jaramillo dijo, en el auditorio pues tenemos pues clínicos que trabajan con inteligencia artificial, con redes neuronales que las pueden explicar muy bien. Y felicitaciones finalmente, gracias por presentar este tipo de trabajos. A ti por todas tus observaciones, Alejandro. Ahorita seguramente nos contarás un poquito más de tus experiencias para que motives a este montón de jóvenes que están muy entusiasmados con su formación integral, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿quién más quiere participar? De pronto quería mostrarles algún detalle que puede ser interesante para complementar lo comentado por Osvaldo, que me llamó muchísimo la atención, y este es dispositivo que está trabajando
el grupo de la Mayo Clinic. Me excusan que estoy tratando, ya estoy compartiendo pantalla. Me quisiera confirmar, Osvaldo, si se está viendo mi pantalla. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, a mí está todo esto, esta parte que es para mí apasionante. En el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología del año pasado, una de las reuniones más importantes de ese congreso fue precisamente presentada por el doctor Paul Friedman, que es el grupo, como lo explicó Osvaldo, el director de este grupo que viene trabajando en este aspecto, donde su conferencia central fue esto: la inteligencia artificial en medicina, la nueva frontera. Este grupo viene trabajando en esto. Ya la publicación inicial a la que se refirieron, haciendo esta tamización para disfunción ventricular, tratar de definir en los electrocardiogramas y acertar sobre el sexo y la edad del paciente, sobre todo edad biológica, la parte de tamización para fibración auricular silente, determinación de edad biológica, la parte de tamización para hipercalemia y para cardiopatía hipertrófica. Y lo más interesante es sus publicaciones, que inicialmente son validadas con grandes números, pero de forma retrospectiva. Este es posiblemente el primer estudio del que nos explicó Osvaldo, y ese es el grupo del doctor Freeman, que ha venido validando el que se pueda demostrar la presencia de hipercalemia utilizando un recurso como el iWatch, y que alerte al paciente y al clínico cuando hay potasios que son anormales. Y lo que me llamó mucho la atención es este aparatico que no parece ser el que hayan ellos utilizado, pero este aparatico es un producto de la investigación de la Mayo Clinic, donde como un estetoscopio le permite a uno, con el algoritmo de inteligencia artificial, definir sobre la posibilidad de que el paciente tenga una fracción de eyección de menor de 35%, etcétera, etcétera. Pero no solamente le da a uno esa información de fracción de eyección, sino que tiene la posibilidad de darle a uno el electrocardiograma. En este caso no son las 12 derivaciones, sino es una sola derivación, y el fonocardiograma, que le permite a uno decir si el paciente tiene un soplo, y no solamente uno pueda definir ese soplo, sino si es un soplo sistólico, protosistólico, si hay clic, etcétera, etcétera, la determinación del ritmo cardíaco y la determinación de la fracción de eyección. Entonces, este equipito posiblemente va a ser un equipo que va a estar a disposición del médico general y le va a permitir hacer auscultación, hacer un electrocardiograma y tener una información sobre la posible fracción de eyección. Este es otro de los estudios que, como decía Osvaldo, ya empieza a hacer en poblaciones, tratando de determinar en grupos de muchachos con QT, de síndrome de QT prolongado congénito, cuáles de ellos pueden tener un QT prolongado, que no lo alcanzamos a determinar en el electrocardiograma, pero al mirar su electrocardiograma, aún sin un QT prolongado, se puede determinar que definitivamente tiene esa genética, y puede ser una manera de evitar una muerte súbita en un chico de estos. De manera que este artículo que acaba de presentar y analizar tan hermosamente Osvaldo, pues es la parte de empezar ya a tener estudios en la comunidad. No sé si hay otros comentarios, no sé si el doctor Emanuel Salinas quiera honrarnos con sus comentarios, y pues el doctor se presenta porque yo no lo conocía. Qué pena con usted, pero No, qué rico que nos doctor. esté acompañando. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias, Alejandro, por la invitación también, y Osvaldo por esa excelente presentación. Aprendí mucho de ella. Pues yo me presento, yo soy radiólogo, yo trabajo con la Asociación Colombiana de Radiología y actualmente soy el director del Comité
de inteligencia artificial para la Asociación Colombiana de Radiología. También estoy trabajando con Vivamed, un grupo de varias universidades, dentro de las cuales se incluye también la IPS universitaria, en un par de trabajos sobre COVID. Y así es como como conocí a Alejandro. Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que desde nuestro comité es muy importante estar como muy enterados de todo lo que está pasando en el resto de las especialidades, y eso me parece bien importante porque si bien hay especialidades que están como a la cabeza de esos cambios, por ejemplo, ahorita lo mencionaba muy bien Osvaldo, dermatología, patología, radiología, eh, tarde que temprano le va a tocar a todas las especialidades. Y muchas gracias nuevamente, doctor, por abrirme este espacio, porque si hay estudiantes acá o hay personas que apenas están empezando su vida profesional, es bien importante que lo tengan muy en cuenta y que lo consideren como los cambios que se aproximan para su vida profesional. Ya, y cambiando un poco ya, centrándome un poco más como en el artículo, me parece un muy buen artículo, en primer lugar por la muestra y en segundo lugar por la intervención que se realiza. Yo creo que este es el momento para que todos los estudios que se realicen en inteligencia artificial tengan esa meta, una intervención. Y esa intervención la pueden medir de muchas formas. Idealmente sería con los desenlaces de los pacientes, que yo creo que es la mejor intervención que se puede obtener. En este se optó por un punto intermedio, que es la cantidad de estudios solicitados, que también es un muy buen desenlace, pero entonces, y una de las cosas por las que nosotros también tratamos como de presionar que se tenga en cuenta en los estudios es listo. Si el resultado es cuántos estudios adicionales se están pidiendo o se dejan de pedir, pues eso tiene que tener una representación en dinero. Y eso es bien importante porque eso es lo que impacta a los sistemas de salud. ¿Cuánto dinero se está ahorrando la IPS? ¿Cuánto dinero se está ahorrando el sistema de salud? ¿Cuánto dinero se está ahorrando inclusive el mismo paciente cuando se dejan de pedir estos exámenes o se piden de más por los modelos de inteligencia artificial? Y mi tercer mensaje, aprovechándome un poco de este tiempo que me abrieron, es las bases de datos. Como se dieron cuenta, la cantidad de modelos, la cantidad de algoritmos, de programas que están saliendo relacionados con las diferentes enfermedades es impresionante. Osvaldo ya lo mostró, desde el 2018 hay un incremento exponencial no solamente de las publicaciones, sino de la cantidad de modelos disponibles. Y el problema ahorita es un problema de reproducibilidad. ¿Qué tanto de eso que se está mostrando realmente, pues primero funciona en la forma en la que debería funcionar y segundo, nos impacta a nosotros como país, como ciudad, como latinoamericanos, ¿cierto? Porque el problema de la validación externa es bien importante, ¿cierto? No solamente está el hecho de que 3 hospitales, todos de Estados Unidos, muestren un buen desempeño y no se tenga una institución latinoamericana o una institución de menor nivel. Y es ese problema el que nos atañe a nosotros directamente como latinoamericanos, porque es que nosotros no somos los que estamos entrenando los modelos están siendo entrenados en Estados Unidos, en Europa, y nosotros vamos a comprar ese desempeño que ellos muestran en hospitales de Estados Unidos y en hospitales de Europa. Entonces, mi comentario respecto a las bases de datos es empezar a pensar en cuáles son esas bases de datos en las que se pueden ir trabajando, en las que se pueden ir adquiriendo, que se pueden ir curando a medida que va pasando todo esto en el resto del mundo, porque eventualmente cuando lleguen a Colombia o a los países de Latinoamérica, pues tenemos que tener algo disponible para probar el funcionamiento de todo lo que está pasando. Porque de la misma forma en la que está pasando en radiología, la validación externa
que se realiza en otros países no significan necesariamente que de esa forma se va a comportar en nuestro país o que de esa forma se va a comportar con nuestros pacientes en particular. Entonces son esos 3 comentarios. Nuevamente felicitaciones a Osvaldo y me alegra mucho que se estén abriendo este tipo de espacios para hablar sobre estos artículos y sobre las nuevas tecnologías. Emanuel, muchísimas gracias. No sé si tengas algún comentario adicional, Osvaldo o Alejandro, y si alguien quiere participar, otra pregunta. Emanuel, yo te aprovecho a ti. Ahí Karen va a participar. Karen, tienes el micrófono asignado. Que adelante, Karen, puedes abrirlo. Buenas noches para todos. Primero que todo, darle las gracias a Osvaldo. Pues en realidad mi participación es para darle las gracias a Osvaldo porque yo no sabía cómo se ramificaba tanto la inteligencia artificial. Digamos que para mí era como un cajón, se llama inteligencia artificial y ahí cabe de todo. No sabía que eso estaba organizado y que tenía tantas implicaciones. Yo creo que es una herramienta muy útil. A mí me gusta mucho. Yo soy de las personas que defiende que las máquinas probablemente hagan todo o casi todo mejor que los humanos. Entonces, me parece un tema muy interesante y le agradezco la explicación. Sí, quisiera hacer un llamado a las personas que están acá que se dedican a la salud cardiovascular y dirán que vida tan cansona que hasta femenina así debe ser de pronto. Pero miren ustedes cómo las mujeres son totalmente relegadas. Una mujer con dolor torácico, eso es una loca. Una mujer con disnea, eso es otra loca. Una mujer con palpitaciones, eso es otra loca. A ninguna lleva ecocardio. Es una invitación, es una invitación. Creo que la sección de cardiología de la mujer debe ser un llamado de atención, porque a mí me parece que es algo duro que haya tenido que ser creada, porque eso quiere decir que nunca se pensó en la mujer como un paciente cardiovascular. Gracias. Karen, muchas gracias a ti. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra observación? Yo le quería preguntar de pronto a Emanuel, Alejandro y Osvaldo con su revisión, aprovechando pues Emanuel en la parte imaginológica. Yo vengo diciéndole a mis estudiantes hace ya muchos años que deben aprender principios de ultrasonografía porque rápidamente van a tener todos a la mano un dispositivo como el IQ Butterfly o las otras variantes y van a poder hacer ecografías en sitios alejados. A veces puede que no sea tan clave el que puede hacer diagnóstico, pero sí puede tomar, y gracias a una orientación de inteligencia artificial, unas buenas tomas que pueda remitir para que un experto las pueda mirar, puede ayudar muchísimo a ese paciente y evitar desplazamientos y hacer diagnósticos oportunos. No sé qué piensa el doctor Emanuel de esa posibilidad de que podamos tener a nuestros médicos generales capacitados para poder manejar apropiadamente el ultrasonido gracias a estos equipos portátiles al pie del paciente y enseñarles hasta dónde puede dar esto, pero creo que lo más interesante es que puedan de pronto obtener imágenes que puedan ser remitidas para estudio de quien sí sepa interpretarlas, porque sé que también en el futuro vamos a tener una gran ayuda de la inteligencia artificial en la interpretación de esas imágenes. Pues, doctor, esa es una pregunta muy interesante y sujeta a mucha discusión. Desde la parte de la radiología, la aplicación de ecografía es, es un espacio en disputa por muchas especialidades, no solamente por la parte de cardiología, sino por endocrinología en la parte de la evaluación de la tiroides, los mismos urólogos y los nefrólogos en la evaluación del parénquima renal. Entonces, esa es una discusión que siempre ha estado presente. Hay 3 valores muy grandes, hay 3 beneficios muy grandes con la inteligencia artificial, y yo creo que eso es lo que sienta la ruta de esta discusión y es qué es lo que se mejora, ¿cierto?
Entonces, en primer lugar, el desenlace, ¿cierto? Si cualquiera de estos cambios que se realizan, si la posibilidad de aplicar ecocardiografía con modelos de inteligencia artificial demuestra que eso representa mejores desenlaces para los pacientes, no hay punto de discusión ahí. Sea el que sea quien lo haga, ¿cierto? Sea que lo realice el residente en compañía del cardiólogo, que lo realice el cardiólogo con un equipo de inteligencia artificial embebido en el ecocardio, en la ecografía. Si todo eso representa que mejora los desenlaces del paciente, es bienvenida. Lo segundo es la disponibilidad. Si aplicarlo representa que más pacientes se beneficien de eso, tampoco hay mucha discusión ahí. En lo que sí hay mucha discusión es en el tercer punto, que es los costos, porque la mayoría de estos sistemas lo que hacen es disminuir los costos. Y se toma ese tercer punto, y es muy importante conservar ese orden en el que los mencioné, porque es que esa es la forma en la que uno debería analizar los beneficios de estas tecnologías. Y se toma el tercer punto como si fuera el punto más relevante, ¿cierto? Y ese es como el vicio en los análisis de costo-efectividad de estas tecnologías, que se termina predominando, que se termina beneficiando o se termina decidiendo más a favor de ese tercer punto. Pero si todo eso resulta en beneficio para el paciente y para el sistema de salud, es evidente que sea en quien esté, donde esté la tecnología y donde mejor se puede utilizar, pues para allá debería migrar. Y si eso es en las manos de los cardiólogos o en las manos de los endocrinólogos, pues esa es una posibilidad. Lo otro, doctor Carlos, es una cuestión de entrenamiento, ¿cierto? Es una cuestión de quién es el grupo de personas o quién es el profesional que pueda alcanzar una curva de aprendizaje óptima para desplegar esa tecnología, ¿cierto? Y ahí es donde entra mucho a jugar la parte gremial, porque entonces, por ejemplo, y vamos a hablar, voy a migrar un poco del órgano, y en vez de hablar del corazón, hablemos de tiroides. ¿Cuál es dónde se ha dado más entrenamiento en ecografía de tiroides? Y yo tendría que decir que ese entrenamiento ha venido principalmente de parte de los radiólogos. Y los radiólogos tienen sus guías establecidas, tienen la forma de entregar las biopsias, tienen la forma de reportar, y ahí se ha hecho un trabajo bien grande. Entonces, no solamente depende del despliegue de la tecnología, sino de todo ese soporte que hay detrás de la tecnología. Yo pienso que no es un tema, y para no extenderme mucho ya, yo pienso que no es un tema que tenga una última palabra. Yo pienso que sigue en discusión, y más con los tiempos cambiantes del sistema de salud y de las necesidades del sistema de salud, pues más todavía, pero esa es mi posición al respecto. No sé qué piensa usted, doctor, me gustaría escucharlo. Muchas gracias por tus observaciones. Yo tengo la esperanza es de que podamos acercarnos mucho más al médico que está trabajando en los pueblos y necesita la asesoría del experto. Entonces, el que pueda tener un experto cercano. Y, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención esta publicación reciente de febrero, donde hay posibilidades de enseñarle a una persona completamente, o a una auxiliar de enfermería, en fin, a tomar imágenes que pueden ser interpretables, por lo menos de las cosas grandotas. Entonces, si de pronto en nuestros diferentes pueblos se tiene un equipo que permita tener estas imágenes, así no las sepa interpretar el médico general o la auxiliar de enfermería, pero si se lo remiten al radiólogo o al cardiólogo,
puede tener una toma de decisión. Hombre, ese paciente tiene un derrame pericárdico, ese paciente tiene una falla cardíaca porque tiene una dilatación supremamente importante, en fin. Y creo que si esto se da, pues muchas más personas van a aprovecharse de estos recursos existentes, y se va de pronto a disminuir las remisiones, que son a veces tan costosas económicamente y de impacto emocional para nuestros campesinos. Y el médico general puede sentirse mucho más empoderado para tomar decisiones con una muy buena asesoría de parte de los expertos. Entonces, la ayuda de la inteligencia artificial como un experto, pero bien manejado, con el apoyo de expertos, pues y obviamente sabiendo uno hasta dónde es capaz de hacer las cosas, reconociendo hasta dónde están sus habilidades y las potencialidades del medio diagnóstico. El doctor Alejandro quiere participar. Adelante, Alejandro. Doctor, yo quería apoyarlo pues como en ese sentido, pues porque una cosa pues es la adquisición de la imagen y otra cosa es la interpretación. Entonces, yo creo que viendo esta perspectiva del futuro, pues de cómo podría llegar a ser, yo creo que, y teniendo en cuenta pues la parte de lo que significa una curva de aprendizaje para poder por lo menos hacer una buena ventana ecocardiográfica, no sé si de pronto también el currículum, doctor, usted que está pues como a cargo también de la sección de cardiología, debería incluir de pronto que los residentes sepan hacer pues una buena ventana de todo esto, pues sin llegar pues al objetivo de que ellos interpreten las imágenes, pero por lo menos tengan una buena ventana para que una vez grabada la imagen la puedan remitir. Si ya y ya más en un futuro, no sé qué tan próximo será, pues la interprete un sistema de inteligencia artificial y la filtre, pero por lo menos que adquiera una buena ventana. ¿Usted qué opina de incluir eso dentro del currículum? Por lo menos de los residentes, inclusive hasta los internos o de los fellows. Esa ha sido hace varios años la insistencia a los residentes de medicina interna que deben pegarse cuando van a sus pacientes a hacer estudios imaginológicos, que vayan mirando y se vayan capacitando. Porque es que, de verdad, en el futuro, disponer de un equipo, de un tipo de IQ Butterfly que vale $2,000, eso posiblemente va a ser un equipo que va a disponer los sistemas de urgencias, donde hay posibilidad de determinar si hay un derrame pericárdico importante, de si hay una falla cardíaca con un compromiso importante de la fracción de eyección, una regurgitación mitral importante, que no va a ser muy difícil el reconocimiento. Yo creo que aquí tenemos, afortunadamente, para terminar, dos de nuestros residentes que están haciendo su fellow, dos de los fellows que están rotando por imaginología, por ecocardiografía específicamente, que de pronto podrían dar algún comentario sobre esto. No sé, tú mismo, Osvaldo, que estás empezando tu rotación de ecocardiografía. Hola, profe, ¿cómo está? Bueno, pues en el currículum del Fellow de Cardiología nosotros tenemos estimado una adecuada interpretación de las imágenes ecocardiográficas. Creo que el currículum corresponde a 4 meses de ecocardiografía, que no significa que vamos a salir pues con todos los conocimientos para dedicarnos a hacer ecocardiografía, pero un cardiólogo clínico debe estar en la capacidad de interpretar adecuadamente cualquier parámetro ecocardiográfico que se reporta. Y en cuanto a la adquisición de imágenes, en estos 4 meses también tenemos acceso a la adquisición de las ventanas ecocardiográficas, por lo menos desde el punto de vista de la ecocardiografía transtorácica, pues la exposición a ecocardiografía transesofágica ya es mucho menor. Porque creo que para eso está destinado el fellow de ecocardiografía, pero desde la cardiología, pues nosotros sí tenemos mucho contacto con la interpretación y adquisición de imágenes de la ecocardiografía, por lo menos la transtorácica. Perfecto. Bueno, no sé si hay algún otro comentario final.
Enrique, Osvaldo, ¿quieres dar algún comentario final? No, profe, pues muchas gracias a todos por la asistencia y a los doctores que nos han apoyado desde su experiencia en el uso de la inteligencia artificial. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Magnífica. Muchas gracias, Osvaldo. Buenas noches a Sí, pues, todos. feliz Hasta noche a la todos. próxima. Comentario final, Doc. Adelante, Alejandro. Es que los quería invitar al Congreso de Inteligencia Artificial que lidera pues la Sociedad Colombiana de Radiología, eh, que va a ser a finales de mayo, 29 y 30 de mayo, si mal no recuerdo, porque vamos a tratar pues diferentes temas, vamos a ver pues cómo ha avanzado todo, entonces es una invitación, se pueden suscribir desde la página de la Sociedad Colombiana de Radiología. Si tú quieres, me pasas la invitación y yo la transmito a toda la base de datos, Alejandro. Claro que sí, profesor. Listo. A ti muchísimas gracias y gracias, Emanuel, y muchos éxitos. Y gracias a todos por la compañía y felicitaciones, Osvaldo, por una presentación tan didáctica como lo dice Hernán José, muy ilustrativa y didáctica. Una buena noche para todos. Cuídense mucho, por favor. Feliz noche. Feliz noche.